mucho, pero ahora lo vamos a acomodarnos un poquito y juntos con evaluación nutricional. A ver, vamos a ver. La delegada. Está delegada, lo ha abierto nomás. Ya. Bueno, pero en fin. Para otro día dile que Laura y que tiene que estar acá. Ya, ¿ven? Aún no, no ¿No ven logro nada? ver. Ahora, Sí se nota. ya, vamos a ver funciones vitales. Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien. La delegada, ¿tú eres la delegada? No, no, ya, No, 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 yo no. no. Esa delegada, más fresh. Ya no importa, ya. Bueno, lo importante es que están ustedes y bueno, la delegada, ojalá que se ponga. Ya, chicos, vamos a ver un poco de funciones vitales y antropometría. Antropometría. ¿Ya? Vamos a ver frecuencia cardíaca, frecuencia de pulso, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, lo hemos visto. Ya hay algo de lo que es evaluación nutricional. Con esto completaríamos nuestras tres clases y la próxima semana haríamos síndrome de Matos. Entonces, en cuanto a la presión arterial, vamos a ver, esto es el esfingonanómetro aneroide, esto es uno de los, digamos que en el tiempo todavía se deja libre, pero el que es mejor es, obviamente, como ya les mencioné, es el de mercurio. Consta de un manguito de tela, una cámara de goma, tubos de conexión, este es el manómetro de presión, la válvula, y este esfingonanómetro, o esto, para medir, hay de varios tamaños, ¿no? Y hay de varios, de acuerdo al peso, al brazo también del paciente, ¿no? Entonces el peso también puede ser un brazo muy gordito, ¿no? Entonces el esfingonanómetro tiene que cubrir por lo menos el 80%, ¿no? Entonces aquí tenemos, este es el de mercurio, es el que mejor, digamos, tiene la medida, la medición es un poquito más exacta, ¿ya? Tiene el manómetro de mercurio, tiene un bulbo de presión y la válvula para abrir y cerrar. Entonces esto es importante porque generalmente nosotros últimamente han estado utilizando esa, la que le ponen en el brazo, le ponen en el antebrazo, en la muñeca, no sé, hay una serie de cosas que digamos no están no están, ¿cómo se llama esto? Muy al alcance de la realidad, ¿no? Por eso es que el esfingonanómetro de mercurio, por eso dice una ventaja, es que es más exacto, no necesitan calibraciones repetidas. Entonces, las condiciones del paciente para una correcta toma de la presión arterial en el paciente ambulatorio, vamos a ver esto. Esto es digamos que el paciente se encuentra relajado físicamente, entonces ustedes no pueden estar evitar ejercicios físicos, cuando no puede llegar y, digamos, si estás en un ambiente, llega y tú siéntese y le tomas la presión, ¿no? Puede salir elevada, ¿no? Porque la circunstancia, a ser de que haya venido apresurado, una eliminación de catecolaminas y esto les va a salir elevado. Entonces, la relajación física, por lo menos unos 30 minutos, hay que el paciente tome asiento, que descanse, se relaje un poco y ustedes recién le toman la presión, ¿no? Reposo por lo menos de 5 minutos antes de la toma de presión, ¿ve? Y evitar hacer la medición en caso de malestar, vejiga llena y necesidad de defecar, porque todas estas condiciones pueden hacer de que la presión arterial se incremente. La relajación mental, reducir la ansiedad o las expectativas por pruebas diagnósticas, eso es importante porque el paciente cuando está preocupado, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que siempre hay descarga adrenérgica, ¿no? Y esta descarga adrenérgica puede coincidir con un incremento de la presión arterial. Ya esto es importante porque también a veces hay pacientes que hacen pues una descarga adrenérgica tan solo ante la presencia del médico, ¿no? Y eso se llama, la presión se le sale elevada y a eso se le va a llamar hipertensión de bata blanca. ¿Ya? Minimizar la actividad mental, no preguntar, no decirle, señor, usted ha venido por su... No, así siempre en una condición adecuada. Como lo ven acá, aquí está el examinador está midiendo la presión arterial y hay algunas condiciones que ustedes deben conocer. Miren, va a fijar el brazalete en el tercio medio, no es en el tercio inferior, ni cubriendo
el estetoscopio, ¿no? Entonces aquí dice por encima de la articulación del codo, evitando excesiva presión del brazo, ¿eh? Primero pulsamos la arteria radial y en el momento en que pulsamos la arteria radial y ¿qué es lo que esto? Hasta pulsamos la arteria radial, comenzamos a insuflar, insuflamos hasta que desaparezca digamos, el pulso radial, ¿no? Una vez que desaparece el pulso radial, ¿qué tenemos que hacer? Subir 10 milímetros de mercurio más y de ahí comenzar ahí ponemos el estetoscopio y comenzar a escuchar la cantidad de sonidos, ¿no? Y estos sonidos son los que llamaban los sonidos de Korotkov, ¿no? Desde el primer sonido hasta el último sonido audible. Entonces desinfle totalmente y continúa ubicando el estetoscopio en la región de la arteria cubital, ¿no? Entonces en la arteria cubital vemos, y miren, y esto es lo que nosotros vamos a escuchar. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí no está cubriendo al estetoscopio, ¿no? Simplemente está en el tercio medio y está insuflado, ¿no? Entonces, tamaño de brazalete, ya les comentaba, es una guía práctica y clínica para prevención, control de enfermedad y hipertensión de primer nivel de atención. Es un poquito antiguo, pero que se mantiene en el tiempo la indicación. Por ejemplo, la circunferencia de brazo, de 22 a 26 centímetros, el brazalete tiene que ser de 12 por 22 centímetros. Es una aproximación de lo que vamos a tener. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, cada vez que la circunferencia de brazo es mucho mayor, el tamaño de brazalete también es mucho mayor, ¿no? Entonces, por eso es que, y no van ustedes a estar tomando, digamos, a una persona de 30 kilos, de 25 kilos, caquéctica, con un brazalete normal, ¿no? Tiene que ser un brazalete adaptado al diámetro del brazo, ¿ya? Del brazo. Entonces, aquí tenemos, este es el primer silencio, el silencio cuando estamos la arteria ocluida sin flujo, si ustedes se dan cuenta, entonces siempre en el tercio medio, y miren, aquí está la arteria cubital. Entonces la arteria cubital, miren qué es lo que le va a pasar, y estamos en silencio. Y cuando comenzamos a bajar, este es un promedio, se escucha el primer ruido cuando pasa el flujo de sangre, se escucha el primer ruido, y ese primer ruido que se escucha, los ruidos de Korotkov, entonces eso qué es lo que va a hacer, va a representar a la presión arterial sistólica, y va a seguir bajando, entonces sonido turbulento, y el último sonido que ya no es audible, se le va a llamar la presión arterial diastólica. Entonces, la presión arterial, primer ruido, presión arterial sistólica, y último ruido audible es la presión arterial diastólica, ¿no? La arteria no comprimida, y aquí otra vez hay un silencio, ¿no? Todo esto está sucediendo porque al comenzar a desinflar, porque ya insuflaste, entonces bajaste, ¿no? Arteria ocluida, y al comenzar a desinflar, ¿qué es lo que ha sucedido? Vas a producir un sonido de flujo turbulento. El pulso arterial, aquí está, miren, ve, aquí está el pulso arterial, miren cómo está haciendo la arteria, el hueso, comprime, y ¿qué es lo que hacemos? Aquí está el pulso braquial, el pulso radial, también podemos tomarlo el pulso carotídeo, y también podemos tomarlo el pulso inguinal, el pulso popliteo y el pulso pedio. Cualquiera de todos estos pulsos tienen que ser medibles, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a definir la presión de pulso, o la pulso, ¿no? O pulso, no presión de pulso, pulso. Es el salto palpable de flujo sanguíneo, se puede sentir un ligero golpe al palpar una arteria apretándola ligeramente contra el hueso o músculo subyacente. Entonces, y onda expansiva transmitida a través de los vasos sanguíneos, ¿ve? Provenientes del volumen sistólico del corazón. Es por eso que dentro de lo que es ruidos ruidos cardíacos, el primer ruido va a corresponder al latido de pulso, ¿no? Un latido de pulso corresponde al primer ruido cardíaco. Y el siguiente sonido del corazón va a corresponder al segundo ruido cardíaco, ¿no? Entonces, todo lo que sucede antes del pulso, antes de la frecuencia de este pulso, o sea, antes de que se manifieste este pulso, va a ser de corte diastólico. Y después de este primer ruido, sistólico, ¿ya? Aquí está el pulso radial. Miren cómo podemos, lo ideal que nos está tratando de decir,
que cuando nosotros tomamos el pulso tiene que ser de una forma comparativa. Entonces, de tal forma comparativa que se evalúe comparativamente las características de cada uno de los dos, ¿no? ¿No? Uno solito y el otro comparativamente con el otro brazo, ¿no? Entonces, colocarse enfrente del paciente, se evalúan los pulsos radiales sujetando las dos muñecas. Si no le es posible eso, si no, pero mira, dedos índice, medio y cuarto. Índice, índice, medio y cuarto dedo, ¿no? Entonces podemos, dependiendo también de su sensibilidad de ustedes, puede ser con los 4 dedos, puede ser con 2 dedos, pero sí, siempre se hace la medición del pulso comparativamente. Entonces aquí vemos el pulso cubital o el pulso humeral, de la arteria humeral, el pulso braquial. Mírenme, aquí como lo tomamos, ¿no? Ahora, es una cuestión bastante descrita y que se cumple es de que el pulso, digamos, la arteria no se debe palpar con el pulgar, ¿no? Generalmente se palpa con el dedo índice, ¿ya? Esto es, bueno, decir, no es tan inexacto, pero se puede palpar porque el pulgar tiene su propia pulsación. Entonces, otra técnica para determinar la sincronización de los pulsos femoral y radial. Miren acá cómo está hablando el pulso femoral, el inguinal y el pulso radial. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque los fenómenos tipo la coartación de la aorta pueden hacer que haya una diferencia entre los dos pulsos. Técnica de elevación de las arterias femorales, miren qué es lo que está haciendo en el canal inguinal. En el canal inguinal se toma y se presiona para ver el pulso femoral. Acá es una técnica con solo 2 dedos, ya no necesita segundo, tercero y cuarto dedo, ¿no? Este es el pulso popliteo, levantamos, flexionamos en la escotadura de la rodilla y comenzamos a palpar. Este es importante, pulso pedio y pulso tibial posterior. El pulso tibial posterior es importantísimo porque el tibial posterior y el pedio es importantísimo en casos que evaluemos pacientes con insuficiencia arterial periférica. Son los dos pulsos que más rápidamente se van a comprometer cuando nosotros, digamos, un paciente va a sufrir de insuficiencia arterial periférica, ya sea por aterosclerosis, viejito, o ya sea por secundario a diabetes mellitus, ¿no? Entonces, el pulso pedio se realiza una evaluación, digamos, sola y con la evaluación con su contraparte, ¿no? En este caso, la pierna izquierda. Entonces, en el malleolo interno, debajo del malleolo interno, vamos a encontrar acá el pulso tibial posterior. Todos estos dos pulsos son importantes en los pacientes con insuficiencia arterial periférica. Siempre tenemos que hacer de forma comparativa. Características del pulso. La forma de la onda del pulso, antes que forma también frecuencia. Otra cosa es, además de frecuencia del pulso, tenemos que ver simetría del pulso. Si la frecuencia, ustedes pueden medir, ¿no? La frecuencia, si es arrítmico en 1 minuto y si es, digamos, rítmico, si es rítmico lo podemos hacer en 30 segundos y multiplicamos por 2. Hay algunos más avesados que hacen en 25 segundos y lo multiplican por 4, ¿no? Entonces, esto es cuestión un poquito en 15 segundos y lo multiplican por 4. Es un poco de habilidad nada más. Entonces, la frecuencia, pero sí, cuando hay arritmias, contamos al minuto. Entonces, ahora vamos a ver también si es simétrico, ya les dije, y la forma, ¿no? La forma de la onda del pulso con su fase ascendente y descendente. Hay una fase ascendente. Ocasionalmente se puede palpar alguna escotadura, alguna fase, ¿no? Entonces, esta es de la forma. La amplitud refleja el volumen de sangre eyectado. La amplitud es la fuerza con la que ustedes van a sentir el pulso. La amplitud es la fuerza con la que ustedes van a sentir el pulso, ¿no? Una amplitud normal es la que ustedes, por ejemplo, ahorita se pueden, en este momento, si no tienen ninguna patología, lo que es, van a palpar el pulso, y es un pulso con una amplitud normal, con una amplitud conservada. Una amplitud aumentada también se le conoce como pulso Zeller o pulso saltón.
acuérdese de eso, pulso Zeller o pulso Saltón, está asociado a fenómenos donde el volumen sistólico es intenso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica. Entonces, el pulso Zeller, pulso Saltón, se ve en la insuficiencia aórtica. Un pulso disminuido, entonces también se le conoce como pulvos parvus. Y en algunos, cuando ya no se siente el pulso, se siente muy bajito el pulso, se llama pulso filiforme, ¿no? En esto podemos ver en la estenosis aórtica en pacientes con shock, ¿no? Con hipotensión. Una hipotensión sostenida puede hacer que el pulso también sea un pulso, digamos, con amplitud disminuida, ¿no? La velocidad de ascenso del pulso, pulso Zeller, pulso rápido, ¿no? Rápido y lenta también en estenosis aórtica es pulso tardus, ¿no? Entonces podemos encontrar un pulso parvus tardus, ¿no? Entonces, eso podemos encontrar, un pulso en caso de estenosis aórtica, ¿no? Un pulso parvus o de amplitud disminuida, tardus, que es, digamos, muy lenta, ¿no? Recuerden, eso puede ser pregunta de examen, ¿a qué patología se asocia el pulso parvus tardus? ¿A qué patología se asocia el pulso parvus tardus? Entonces ustedes tienen que poner a estenosis aórtica. La frecuencia cardíaca, la frecuencia del pulso, ya les dije, entonces en arritmias 60 segundos y si son ritmos, si es rítmico, también tenemos que entonces recordando a la regularidad de rítmico a rítmico y el otro ya les he dicho la forma, amplitud, velocidad del ascenso, frecuencia y ritmo. Entonces, toda vez que nosotros, eso recuerden, ¿no? Porque a veces dicen, ¿qué estás midiendo? No, estoy midiendo, estoy evaluando el pulso. A ver, está bien, el pulso. ¿Qué tal su amplitud? No, es una amplitud disminuida. Esto puede ser una estenosis aórtica, entonces esto puede ser una insuficiencia arterial periférica, ¿no? Una amplitud disminuida. No, estoy sintiendo un pulso mucho más intenso, una amplitud aumentada, ¿no? Insuficiencias aórticas, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta tipos de pulso arterial, un pulso al que vamos a conocer como pulso bigeminal. El pulso bigeminado es 2 latidos, el primero normal, el segundo de menor amplitud. Esto es lo que incluso se habla de cuando nosotros veamos los electrocardiogramas con bigeminismo. ¿Qué significa un electrocardiograma con bigeminismo? Bigemio, por ejemplo, una onda QRS normal más un extrasístole después de esta, ¿no? Entonces eso se repite y se repite y se repite, y lo mismo pasa con el pulso bigeminado, ¿no? Entonces 2 latidos, el primero es normal y el segundo de menor amplitud. El pulso Zeller, o es un pulso Zeller, lo vamos a ver, Zeller acelerado, entonces también es un pulso Saltón acelerado. Eso lo vemos en insuficiencia aórtica o pulso Zeller, también lo vamos a ver en hipertiroidismo, fiebre, anemia, que significa que es un pulso con amplitud bastante, ¿no? Con una amplitud bastante extensa, ¿no? Entonces a eso lo vamos a llamar pulso Zeller. Lo otro es el pulso dícroto, fiebre tifoidea, el pulso filiforme, la amplitud es muy, muy baja, ¿no? Entonces, al ser una amplitud muy baja, ¿qué es lo que nosotros vamos a determinar? Vamos a determinar que en pacientes hipotensos, yo encuentro un paciente con una amplitud de pulso muy bajito, lo vamos a llamar pulso filiforme, ¿no? Pulso filiforme, amplitud disminuida, está asociado a pacientes con hipotensión sostenida o también conocidos como pacientes en shock, ya sea shock hipovolémico, shock cardiogénico, pero es un paciente en shock, tiene el pulso filiforme. El pulso paradójico corresponde a una disminución del pulso arterial durante la inspiración junto con una ingurgitación de las venas yugulares. Pulso paradójico, o sea, debería de suceder diferente, solo que al ser paradójico, entonces sucede eso, ¿no? Ingurgitación de venas yugulares en la inspiración. Entonces vamos a ver la temperatura, por ejemplo. La temperatura, eso ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a medir la temperatura? Temperatura porque estamos haciendo funciones vitales. Monitorización de la temperatura es periférico central. Entonces vamos a ver que la temperatura central, como ya hemos hablado en el momento que hemos hablado de fiebre,
Hemos dicho que la temperatura central es medida donde en la termometría rectal. Y las temperaturas periféricas lo vamos a medir donde debajo de la lengua, en la mucosa, o si no, en la axila, ¿no? En la axila o debajo de la lengua. ¿Ya? Entonces, termometría oral y axilar. Entonces, aquí están los tipos, como ya les hablaba, y el más confiable siempre va a ser el termómetro. Siempre confiable va a ser el termómetro con mercurio. Termómetro con mercurio. La temperatura axilar de una persona sana, la temperatura oral es aproximadamente 37 grados centígrados. Axilar va a ser 0,5 menos, 36,5, ¿no? Y la oral va a ser 37,5, 0,5 de más o 0,6 de más. Entonces, esto nosotros podemos decir, ¿no? Una persona que haga fiebre dependiendo del lugar donde lo ubiques, ¿no? Si, por ejemplo, en la axila te sale 37,5, entonces una persona que si nosotros lo establecemos como parámetro a la temperatura oral, vamos a determinar, definir, constatar y verificar de que esto corresponde a un paciente que está haciendo hipertermia o fiebre. ¿Ya? Entonces, es importante lo que estamos hablando. Este es el ritmo circadiano de la temperatura. Ustedes saben, ya les he dicho la vez pasada que la temperatura y la medición de la temperatura va a tener un ritmo circadiano. Entonces, dependiendo del ritmo, por ejemplo, es durante la madrugada, esto de las 6, 5, 4 de la mañana, ¿qué es lo que va a suceder? La temperatura va a ser menor. Entonces, el paciente va a tener menos temperatura. ¿Ya? Va a tener menos temperatura. Y cuando ya nos despertamos, la temperatura va a ser mayor, ¿no? O sea, entonces si nosotros comparamos, por eso se llama ritmo circadiano de la temperatura. Otro ritmo circadiano de la temperatura también se ve en la ovulación, ¿no? Entonces aumenta la temperatura cuando la mujer, después de la ovulación, ¿no? Entonces un día de 28 días, el día 15, ya comienza a aumentar la temperatura. Cuando decimos fiebre, dependiendo, ¿no? Si leemos en la mañana, si lo leemos en la noche o en la tarde, ¿no? Entonces, y eso, mire, en el contexto, digamos, de comparativo de lo que nosotros queremos, vamos a ver que fiebre es 38 grados centígrados, ¿no? ¿Pero por qué? Porque para no hacer los pleitos, que a qué hora le estoy midiendo, si es que le estoy midiendo muy temprano, le estoy midiendo muy tarde, si es que esa fiebre coincide con el horario. No, para evitarnos todo eso, ¿qué es lo que hacemos? Temperatura 38 grados centígrados, ya sea en la madrugada, ya sea en cualquier momento. ¿Ya? Pero si nosotros queremos ser muy estrictos, hablamos que una lectura de la mañana más de 37,2 y una lectura por la tarde mayor de 37,7, recién podemos estar hablando de fiebre. ¿Ya? Doctor, una pregunta. ¿Eso también incluye para pacientes adultos mayores, pacientes seniles? Claro, o sea, y eso también, ¿no? Porque los adultos seniles, lo que sucede es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos que comparar a nuestros pacientes, digamos, o sea, cuando queremos hacer estudios comparativos relacionados con la fiebre, tenemos que poner un parámetro, ¿no? 38 grados centígrados. Yo no puedo decir que el adulto mayor, la fiebre es 37,5, ¿no? Por ejemplo. No puedo decir, ¿no? Tiene que ser 38 y 38. Lo que sí podemos establecer que los valores para determinar fiebre pueden variar durante la mañana y durante la tarde. No se ha establecido, que por lo menos yo lo sepa, no se ha establecido valores de temperatura para definir paciente con fiebre, o sea, en adulto mayor o en niño, ¿no? Todos son 38. Ahora veamos, la frecuencia respiratoria es una de las más difíciles de contar, pero también es productiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el recién nacido, la frecuencia respiratoria es de 40 a 60 por minuto, ¿ya? En el preescolar, de 30 a 35, es un promedio que nosotros vamos a tener, y eso es importante, ¿no? La frecuencia. En el adulto, esto sí, de 12 a 20, en el escolar 25, y en la vejez de 14 a 16, 14 a 20 también, ¿no? Entonces, aquí sí los valores de la frecuencia respiratoria son importantes. ¿Por qué? Porque ustedes pueden decirle al paciente, no, a ver, vamos a medir la frecuencia respiratoria
no le vas a decir eso, porque lo que él hace, comienza a hiperventilar. Entonces eso te malogra toda medición, ¿no? ¿Por qué? Porque ha hecho consciente la respiración. Entonces, para decir que no lo ha hecho consciente, por ejemplo, le podemos decir, señor, mire usted, le voy a tomar el pulso, le voy a medir la frecuencia de pulso, ustedes se ponen el brazo encima del pecho y ¿qué es lo que va a hacer? El señor va a estar pensando que ustedes le están tomando la frecuencia de pulso y que va a resultar que le están midiendo la frecuencia respiratoria, ¿no? Esa es una forma como algo, cuando el paciente está, digamos, muy consciente, muy alerta, puede empezar a hiperventilar. No más hiperventilar que hipoventilar. Todos son los valores de la frecuencia respiratoria, nunca olvidar los valores que nosotros podemos establecer luego de nuestra evaluación. Polipnia, por ejemplo, ¿no? Polipnia es diferente a taquipnia. Entonces, polipnia, digo, está polipneico, aumento de la frecuencia y profundidad respiratoria. Taquipneico, aumento de la frecuencia, pero más, ¿no?, de la profundidad. Ustedes lo pueden ver. Sí, un paciente que está polipneico, digamos, puede ser que un paciente que una neumonía, ¿no? Polipnia. Taquipnia es un paciente nada más que no hay uso de músculos accesorios, no hay nada, simplemente ha aumentado su frecuencia nada más. Disnea, dificultad respiratoria que se manifiesta como una sensación de falta de aire. Disnea, ¿no? La disnea es una sensación subjetiva, no subjetiva. Lo que se objetiva es la saturación y la determinación por gases arteriales de la hipoxemia, ¿no? Por ejemplo, si decimos si el PO2 es menos de 60 mililitros de mercurio, ya vamos a hablar de un fenómeno de insuficiencia respiratoria. Si es una saturación menos de 90, ya tenemos que definir, si una saturación menos de 90, tenemos que definir que este paciente también está haciendo insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces el parámetro es 90% o el parámetro es 60 mililitros de mercurio para poder definir. Esto, por ejemplo, sí va a cambiar, ¿no? Esto sí va a cambiarlo para definir insuficiencia respiratoria cuando estás dependiendo de la altura. La altura nos varía, ¿no? Por ejemplo, pero no hay parámetros muy definidos en lo que es la fisiología de la altura como para determinar cuál es la, digamos, a 4.000, a 3.000 o a 2.000 metros sobre el nivel del mar, decidir cuál es el valor del corte para insuficiencia respiratoria. Desorden de control de la respiración, hay unas lesiones que les pueden producir alguna respiración. Una respiración, un segundito, por favor. Un segundito. Señora Marita, por favor, ¿podría venir? Sí. Y entonces estas lesiones pueden producirle algunos desórdenes en el control de la respiración, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que va a suceder? Va a coincidir en una respiración que se llama una respiración de Cheyne-Stokes, una respiración acidótica, por ejemplo, la de Kussmaul, una respiración asociada a una lesión cerebral, Biot, y el apnea del sueño, ¿no? Vamos a ver el de Cheyne-Stokes. Es apnea de 10 a 30 segundos. Miren cómo sucede. Aumento progresivo de la amplitud y después disminuye la amplitud hasta llegar al momento en que hace apnea completamente, ¿no? Ya no puede más, ¿no? 10 a 30 segundos de apnea. Puede llegar hasta el estado de inconsciencia con descenso de la presentación arterial. Se observa insuficiencia cardíaca y lesiones del sistema nervioso central, ¿no? Tumores cerebrales, respiraciones amplias y ruidosas. Cheyne-Stokes comienza a respirar agitadamente, comienza a respirar en una forma de agitación y luego, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que el paciente hace un apnea. Entonces, a diferencia de la respiración de Biot, la respiración de Biot es parecida a la anterior, pero los periodos de ventilación empiezan y terminan abruptamente. A diferencia de Cheyne-Stokes, si ustedes se dan cuenta, el Cheyne-Stokes comienza, aumenta la amplitud y luego disminuye, apnea. Aumento, disminuye, apnea. Cheyne-Stokes. Y las de Biot también esto empieza brusco y termina brusco, ¿no? Sobre lesiones del sistema nervioso central, como ya dije, algunos tumores cerebrales les puede condicionar
a que la respiración tenga una respiración de Biot. La respiración de Kussmaul es una respiración bastante clásica, donde no se observa saturación, simplemente alteraciones en lo que es el fenómeno de respiración. No se le da respiración de Kussmaul, o también se le va a conocer como respiración acidótica. Respiración de Kussmaul o respiración acidótica. Entonces tenemos hiperventilación acentuada, ¿no? Y está asociado a acidosis metabólica principalmente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una cetoacidosis diabética, digamos, cetoacidosis diabética, ¿qué es lo que va a hacer? Una respiración de Kussmaul. Pregunta de examen, ¿no? Respiración de Kussmaul está asociado a fenómenos tipo cetoacidosis, ¿ya? Entonces aumenta frecuencia y profundidad respiratoria, y tenemos una sensación de hambre de aire, pero no es una sensación de que yo voy a encontrar. Mi paciente está saturando normal. Solo se dice respiración acidótica de Kussmaul. Las funciones biológicas: apetito, sed, orina, deposiciones, sudor. ¿No? Entonces, y esto además de sueño y el estado de ánimo, esto lo vamos a ver en un cuadro. Mira, por ejemplo, función biológica. Podemos utilizar palabras como aumentado, disminuido, conservado, alterado. Entonces, el hambre, podemos decir, ¿qué tal está su apetito? El hambre. Sí, bueno, tengo un apetito aumentado. Entonces, ahí utilizan la palabra aumentado, ¿no? Disminuido, aumentado, conservado, ¿no? La sed, pero hay alteraciones del hambre, ¿no? Anorexia, hiporexia, baja de apetito, anorexia que no tiene nada de hambre, polifagia, come demasiado hambre. Ahora, lo otro, las alteraciones de la sed, ¿no? La sed, sed aumentada, sed conservada, sed disminuida, polidipsia, mucha necesidad, o sea, mucho deseo de tomar mucha agua, pues, ¿no? Esa es polidipsia. Y bradipsia es poca, digamos, ganas o sensación de querer tomar líquido, ¿no? O la orina. En la orina también igualito, la orina aumentada, disminuida, el volumen, hay que determinar el volumen urinario, y este volumen urinario puede determinarnos que nos haya una poliuria, ¿no? Volumen más de 3000. Hematuria, que es una orina con mezcla de sangre. Nicturia, que es la orina por la noche. Enuresis también es la misma sensación de orinar. Y disuria es la que hace, la disuria es la orina con dificultad, ¿no? Con dificultad, Y el sueño, conservado, insomnio, hipersomnia, ¿no? Entonces también, por ejemplo, el sueño puede tener un insomnio, o sea, tiene dificultad para conciliar el sueño, o como también puede tener despertares intermitentes, ¿no? Entonces, eso, el de hipersomnia, o está durmiendo demasiado, ¿no? Las deposiciones siempre características: sólidas, líquidas, color, olor. ¿Por qué? Porque las deposiciones, al ser líquidas, por ejemplo, líquidas con mezcla de moco y de sangre, eso puede corresponder a una diarrea disentérica, ¿no? Entonces, es una diarrea acuosa, es una deposición de volumen alto, profuso, volúmenes, ¿no? Entonces, eso es lo que nos caracteriza, ¿no? Las deposiciones. Las características de una deposición es aproximadamente 200 gramos en el día. En un día se puede Ahora, los hábitos de deposición pueden variar de persona a persona, ¿no? Una persona no necesariamente tiene que hacer todos los días deposición, ¿no? Algunas tienen unos hábitos de deposición cada 48 horas, que es un hábito que no podemos asociar o definir finalmente, no, esta persona está estreñida porque cada 48 horas hace deposición. No, eso es un hábito, ¿no? Eso es un hábito en la deposición, ¿no? Entonces, si se prolonga, por ejemplo, ahí sí podemos decir de que esta persona está estreñida. ¿Ya? Entonces, listo. Y las características, si es sólida, si es líquida. Ahora, la evaluación del estado nutricional. Esta clase es corta, como ustedes se estarán dando cuenta. La evaluación del estado nutricional, entonces se evalúa midiendo el perímetro abdominal. La medición del estado nutricional vamos a iniciar midiendo el perímetro abdominal.
midiendo la circunferencia de la cintura. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace que una cinta métrica se pasa por encima de la cresta ilíaca, y que tiene que pasar por el ombligo, ¿no? Por la cicatriz umbilical. En un plano horizontal, leer la medición, asegúrese que la cinta quede ajustado, mas no comprimiendo la piel. No ajuste, paralelo al suelo. Tiene que ser, no es que tiene más arriba, más abajo, sino paralelo al suelo. Entonces, cuando es paralelo al suelo, sin ajustar, sin que se impresionaría un pellizco en la piel, entonces ahí vamos a determinar la medición de la cintura. Esta medición de la cintura puede llevarnos a riesgos cardiovasculares. Se define como en los hombres una cintura mayor de 102 centímetros, de mujeres mayor de 88 centímetros, indicativo de mayor riesgo cardiometabólico. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Ahora, por eso es que a veces que el índice de masa corporal puede ser pues un Schwarzenegger, por ejemplo, ¿no? Estos fisicoculturistas tienen un índice de masa corporal lleno de músculos nada más, ¿no? Entonces, puede variar, ¿no? Pero lo que sí ahora se ha visto que la obesidad está centrípeta, esa obesidad, pues, donde aparece más el abdomen tipo pipa, dicen, ¿no? Como una pipa, o sea, un abdomen así globuloso, lleno de grasa. Entonces, y eso, la circunferencia se incrementa, ¿no? Entonces, indicativo de mayor riesgo cardiometabólico. La medición de la circunferencia abdominal en pacientes con IMC más de 35 son innecesarias, ya que no añaden información de riesgo adicional. Un IMC más de 35 es una obesidad definida, ¿no? Un índice de masa corporal más de 35. Ahora veamos, miren, entonces tenemos que medir el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una medición, si bien es cierto que es una medición inexacta de lo que es el estado nutricional, porque para medir el estado nutricional hay que medir la cintura, los riesgos cardiometabólicos, la medición del brazo, antebrazo, de la medición del... ¿no? Pero es una aproximación a la realidad nutricional. Entonces, ¿qué significa una evaluación a la realidad nutricional? Es de que nosotros podemos establecer parámetros para definir bajo peso, cuando un índice de masa corporal es menos 25, peso normal de 25 a 30 y sobrepeso mayor de 30, ¿no? Y llegando a estados de obesidad. Y el índice de masa corporal, el peso corporal en kilogramos, entre la altura en centímetros al cuadrado, en metros al cuadrado, perdón. Entonces aquí bajo peso, menor de 18, un peso normal puede ser de 20 a 25, y ahí en este caso dice 18,5 a 25. Sobrepeso de 25 a 30, ¿ya? Ahí creo que me falla un poquito. Y la obesidad más de 30, ¿no? Y la obesidad se puede dividir en clase 1, clase 2 y clase 3, dependiendo de la cantidad de índice de masa corporal. Clase 1 de 30 a 34,9, clase 2 de 35 a 39,9 y clase 3 más de 40. Entonces, así podemos definir, ¿no? La clase 3 es una obesidad extrema, ¿no? Más de 40, pues imagínense. Considerar la anamnesis del estado nutricional, la edad del inicio del aumento de peso. Hay gente que ya nace desde niños, son obesitos, son gorditos, ¿no? Hay algunos que hacen el aumento de peso cuando ya son adultos mayores, que es mucho más difícil bajar de peso, o cuando son adultos nada más, ¿no? Ahora, eventos asociados con el aumento de peso, por ejemplo, puede ser de que este paciente esté cambiando sus hábitos alimentarios, está volviéndose más sedentario, ha cambiado su tipo de dieta, ¿no? Intentos previos de pérdida de peso. Entonces, por ejemplo, y esto es lo que nos va a suceder siempre, ¿no? Que la gente que está cambiando sale con mucho más chatarra que antes, por ejemplo. La actitud hacia la actividad física, entonces lo ideal es por lo menos una caminata de 30 minutos durante el día, ¿no? Una caminata para disminuir, digamos, para
no alterar tu índice metabólico, ¿no? La medicación antigua, por ejemplo, si el paciente toma antipsicóticos, los antipsicóticos tienden a aumentar de peso a los pacientes. Está tomando aumenta de peso. Y así vamos a, dependiendo de lo que nosotros tenemos, la medicación también, si cuando el medicamento, que son alguna variedad de los virus, puede ser, ¿no? 35 obesidad en presencia de comorbilidad en más de 35. Obesidad severa. Y eso también puede ser motivo de pregunta de examen, ¿no? Obesidad severa en presencia de comorbilidades, el índice de masa corporal tiene que ser mayor o igual a 35 kilogramos por metro cuadrado. El sobrepeso y la obesidad de los niños en el Perú se ha incrementado. La obesidad infantil se ha incrementado desde el momento de la aparición de la tecnología, ¿no? Ustedes saben, la tecnología ha hecho que los niños, pues, ya no salgan a jugar al parque, ¿no? Están aquí, digamos, con el uso del celular, las tablets, las laptops, las computadoras, que es lo que los han hecho más tecnológicos, más sedentarios. Se dice que para el 2014 hubo un ascenso comparado con el 2009-2010 de un 8% casi aproximadamente del peso, ¿no? El sobrepeso, y esto va a seguir incrementándose. Sobrepeso y obesidad en el Perú, mayores de 15 años, también padecen de sobrepeso. Para cerca de 12 millones de peruanos, mira esto, ¿no? Dicen que en Estados Unidos hay mucho más sobrepeso, pero en el Perú el sobrepeso y la obesidad también se está incrementando porque nuestros hábitos alimenticios han variado. Entonces somos más de comida rápida, ¿no? Somos más de comida rápida y eso hace que se incremente la obesidad. La obesidad, por lo tanto, puede determinarte a una enfermedad coronaria, puede haber infartos mucho más frecuentes, a más temprana edad, puede ser un incremento de la tasa de mortalidad por otras causas, diabetes mellitus 2 por resistencia a la insulina, accidente cerebrovascular, también porque la obesidad puede haber un incremento de una dislipidemia y eso condicionará la presencia de disfunción endotelial y a la presencia de la formación de placas ateromatosas, ¿no? Entonces, accidente cerebrovascular. Hipertensión arterial, la obesidad está asociada a un aumento en la longitud de los vasos sanguíneos, y eso puede condicionar a un aumento de la resistencia vascular periférica y eso a su vez a un aumento de la presión arterial que si es sostenida se puede conocer como hipertensión arterial. Apnea del sueño es el paciente gordito con un cuello grueso, ¿qué es lo que va a suceder? Este paciente con cuello grueso va a ser que puede producir fenómenos de apnea del sueño, ¿no? Se está durmiendo y deja de respirar, o sea, sin necesidad de tener Kussmaul, Chemstock, Bioto, nada de esto, pues el paciente deja de respirar. Al dejar de respirar, ¿qué es lo que hace? Hace, pues, respiraciones espontáneas, así, o sea, después de dejar de respirar, y que lo que sucede tiene un alto riesgo cardiovascular que es posible que tengan infartos de miocardio. Entonces nosotros también tenemos que solucionar el apnea del sueño. El apnea del sueño va a utilizarse, digamos, el tratamiento, unas maquinitas tipo CPAP que les entregue el aire a los pacientes durante la noche en el momento en que ha disminuido el ingreso de aire. La obesidad es un riesgo para la salud que recomiendan los expertos. Los expertos recomiendan que se debe evaluar la obesidad en todos los pacientes adultos. Algunos dicen la obesidad, hay que evaluar el índice de masa corporal, circunferencia de cintura, evaluación de los factores de riesgo, ¿no? Hay otros que dicen recomendar medir el IMC y la circunferencia abdominal. Entonces ya teníamos dos parámetros, ¿no? Un IMC con circunferencia abdominal, ¿no?
Entonces, ya teniendo estos dos parámetros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a, teniendo estos dos parámetros, vamos a tener que nosotros vamos a tener que definir ya cuál va a ser la conducta a seguir con nuestro paciente. Clasificación etiológica de la obesidad, causas iatrogénicas, fármacos, cirugía hipotalámica, la obesidad dietética, prácticas de alimentación infantil. A veces las mamás tienden a ¿qué? A sobreexigir a los niños a alimentarse, ¿no? Entonces hace mala práctica, entonces el niño está obeso, ¿no? Frecuencia de la alimentación, ¿no? Las dietas ricas en grasa o comidas rápidas y el comer en exceso, ¿no? Ya sea secundario a problemas tipo ansiedad. Entonces, los problemas tipo ansiedad pueden condicionar a que el niño, el adulto, el joven comience a comer en exceso. La obesidad es neuroendocrina, hipotiroidismo, eso lo sabe, síndrome de Cushing también. El síndrome de Cushing lo que hace es una obesidad centrípeta, ¿no? Con la presentación de estrías rojovinosas en el abdomen, ¿no? Entonces, la obesidad del Cushing es una obesidad centrípeta, ¿no? El hipotiroidismo te da una obesidad generalizada con aumento de edema premalleolar, que vamos a llamar esto, que son edemas premalleolares, ¿no? La obesidad hipotalámica, el síndrome de ovario poliquístico, el hipogonadismo, deficiencia de la hormona de crecimiento, fíjense, ve también, ¿o no? La deficiencia de la hormona de crecimiento te da una disminución de la talla, pero te da obesidad. Clasificación etiológica, los factores sociales de comportamiento, el estatus, las etnias, las dietas. Y esto es otra cosa, el síndrome de alimentación nocturna y los atracones, ¿no? El síndrome de alimentación nocturna es el que no come durante el día y come todo lo que no ha comido durante el día o lo que ha comido parcialmente o muy poco durante el día. En la noche se come entero y mucho más. Esto puede producir obesidad. El estilo de vida sedentario, el envejecimiento, la inactividad, y entonces nuestro tipo de vida, forma de vida y modo de vida que tenemos ahora es un modo de vida mucho más sedentario que cuando está, digamos, en tiempo pasado que teníamos que desplazarnos a zonas, digamos, sin carro, con bicicleta o a pie, ¿no? Ahora casi la mayoría utiliza carro. Si no utilizas carro, pues utiliza otro tipo de movilidad que sea menos exigente para tus músculos. Obesidad genética, rasgos ligados a cromosoma X, anomalías cromosómicas y otros, ¿no? Pero o sea, papá, mamá gorditos, hijo gordito. Índice de masa corporal y el riesgo de enfermedad. A mayor índice de masa corporal, quiero que vean, hay mayor índice, riesgo de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mayor índice de masa corporal, miren cómo se asciende, riesgo relativo, ¿para qué? Para presentar diabetes, por ejemplo, ¿no? Para presentar diabetes. Para presentar hipertensión, a mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de colelitiasis y mayor riesgo de enfermedad coronaria, ¿ven? Entonces, esto es lo que nosotros presentamos, tanto en mujeres como en hombres, ¿no? El riesgo para diabetes mellitus, la obesidad es un riesgo altísimo para presentar diabetes mellitus. ¿Cuál es la etiología de esto? ¿O cuál es la patología, la fisiopatología de esto? Es que hay una resistencia a la insulina. Cambio de peso en adultos y riesgo de enfermedad. Si bajamos de 10 kilos, no bajamos, ¿no? Entonces, miren, cada vez que nosotros disminuimos el peso, o cambiamos de peso, o aumentamos de peso, también va a aumentar nuestros riesgos cardiovasculares. Y esta es la última lámina, vamos a ver, y esto es la cantosis nigricans. Pareciera que tuviese un cuello muy cochinito, ¿no? Pero no es así. Entonces, esto es una manifestación, representación de lo que es un paciente con resistencia a la insulina, ¿no? Es un paciente que nos va a hacer diabetes mellitus. Miren la forma, pareciera que no se hubiese lavado el cuellito, pero no es así. A esto se va a llamar acantosis nigricans. Lo vamos a ver más mayormente en pacientes con prediabetes o diabetes y en presencia de obesos. Y eso es todo por hoy día. Por hoy día es todo y bueno, vamos a continuar
En la próxima clase vamos a hacer síndrome de Matoso y esto yo sé que no le va a parecer muy, muy complicado porque ya listo, ¿no? Dígame, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Algo pasó? Nadie. Bueno, chicos, nos estamos viendo. ¿Y la delegada? Nada, no vino. Nos vemos. Hasta luego. No llegó. Gracias. Hasta luego. Chao, nos vemos.